Muy agradecido por la presentación. Siempre es un gusto estar aquí en la Casa de la Cultura y desde luego pues poder intercambiar algunos puntos de vista. Claro, no esta conferencia no es tan taquillera como las otras que he dado, ¿verdad? Sobre control de convencionalidad, sobre la reforma de derechos humanos o de jurisprudencia, pero desde luego, bueno, siempre es bueno abrir espacios para discutir estos temas que siempre estarán presentes en la dinámica de los órganos jurisdiccionales. Vamos a partir de que tanto la ética judicial como la efectividad en el desempeño de los juzgados y tribunales son dos cosas realmente valiosas. Nadie podría poner en duda que ética judicial y efectividad de órganos jurisdiccionales son dos conceptos valiosos. Sin embargo, lo que yo he advertido es que necesariamente no se encuentra la relación entre una y otra y no se ha visto que hay vasos comunicantes que pueden hacer a la ética judicial como propulsora de la efectividad de juzgados y tribunales. Entonces, creo yo, y esto lo he visto en mucho de lo que he denominado el paradigma tradicional en la administración de justicia, hay una visión que escinde la ética judicial y la efectividad, a pesar de ser dos cosas valiosas para el desempeño y desde luego para la sociedad en general y los justiciables. En esta charla con ustedes pretendo destacar las íntimas relaciones o conexiones entre la ética judicial y la efectividad y describir a grandes trazos el modelo que convierte a la ética judicial en la propulsora de la efectividad y cómo, en consecuencia, es necesario en la dinámica laboral de juzgados, tribunales, juntas de conciliación, que esto se haga evidente, se haga expreso. Desde luego que aquí lo importante es iniciar, ¿verdad?, con una visión, una base de precisar algunos conceptos para después ver las relaciones entre ética judicial y efectividad. Dice Rodolfo Luis Vigo que la ética de la magistratura, ética judicial, vale como moral especial que trata de fijar criterios o normas de conducta que bien encaminadas a la perfección del hombre guardan relación con una específica función que puede desarrollar el hombre en la sociedad, o sea, el ser juez. La moral del juez, la conducta que la sociedad espera del juez, es la ética judicial. La ética judicial intenta diseñar una serie de exigencias, más que de prohibiciones, en orden a procurar gestar en ese juez, movilizarlo para comprometerlo a que sea, o por lo menos haga el esfuerzo de ser, el mejor juez posible para la sociedad a la que se sirve. Esta es un poco la perspectiva. La ética judicial hace un llamado a la excelencia del juzgador. Atienza desarrolla todo un concepto de ética judicial a partir del concepto del buen juez. Dice Manuel Atienza, la ética judicial no se agota, sin embargo, en el plano de las normas. Ya sabemos que hay todo un régimen que deriva de la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial, que establece una serie de conductas que son prohibidas y que en su caso pueden ser sancionadas como causas de responsabilidad administrativa. Incluso los códigos penales tienen tipos especiales para la conducta de los jueces. Cierta conducta que se considera ilícita es sancionada por los códigos penales. Pero además de las normas jurídicas, la ética judicial establece otro tipo de exigencias que van de la conciencia interna del juez hacia lo exterior, hacia su conducta. Por eso es que la ética judicial, desde luego que reconoce lo que la Constitución, la ley orgánica, el Código Penal establece, pero va más allá, porque busca conductas de excelencia. Dice Manuel Atienza, el concepto de buen juez no se deja definir exclusivamente en términos normativos,
El buen juez no es simplemente el que cumple ciertas normas de conducta y no incurre en responsabilidad penal, civil o disciplinaria, sino el que ha desarrollado profesionalmente ciertos rasgos de carácter que constituyen las virtudes judiciales. Lo expuesto hasta aquí es perfectamente válido, no solo respecto a los titulares, a los jueces o magistrados, sino desde luego para todos los colaboradores de un órgano jurisdiccional. Es notorio, y es algo con lo que yo he venido trabajando, que la impartición de justicia en nuestro país no es una obra individual de un solo titular, sino que esto se articula a través de equipos de trabajo que deben tener una misma mística y desde luego una misma filosofía. De ahí la importancia de la ética judicial, como vamos a ver más adelante. La realización del servicio público de administración de justicia se hace a través de la participación de una serie de personas en nuestro medio. En el ámbito iberoamericano, esto ya más concreto, las ideas anteriormente expuestas han sido de materia de análisis, discusión, consenso, sistematización y compilación en códigos de ética. De ahí que estimo procedente incluir algún comentario respecto a los códigos de ética. Steidel Figueroa dice que los códigos de ética son el resultado de un proceso racional que procura establecer normas derivadas de una noción ideal del profesional que pretende regular, que parten del reconocimiento de que existe una conducta que es perniciosa para la sociedad y para la propia profesión en un doble ámbito. El enmarcado en el ejercicio y desempeño particular de cada profesión y el adscrito al ámbito de la percepción pública que se tiene de la profesión regular. Los códigos de ética no solo son propios del ámbito judicial, sino que ya en muchos ámbitos del desempeño profesional, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, buscan contadores a través de las asociaciones respectivas hacer códigos de ética. ¿Qué es lo que se procura? Bueno, pues atender a estos dos aspectos. ¿Cómo debe desempeñarse la profesión, digamos, desde el punto de vista técnico? Y además, bueno, ¿qué es lo que la sociedad espera de cada uno de estos profesionistas? Lo mismo opera para la ética judicial. Bueno, ¿cómo debe desempeñarse la función de un juez, de un magistrado, de un secretario, de un actuario, por un lado? Y desde luego, ¿qué es lo que la sociedad espera de estos servidores públicos? El primero tiene por objeto el correcto desempeño de una profesión para beneficio de la sociedad, es decir, para adelantar intereses públicos al promover que la ciudadanía obtenga servicios profesionales competentes. Y el segundo incide sobre la aceptación y la confianza social que tiene la profesión regular y por lo tanto sobre la legitimidad que se le reconoce, ya que promueve intereses institucionales al salvaguardar la estima pública en una entidad. Entonces, los códigos de ética como códigos profesionales obedecen a estos dos ámbitos. Por un lado, el desempeño técnico de una profesión y por el otro lado, ese grado de confianza y aceptación que espera la sociedad de determinado profesionista. Los códigos de ética además tienen otras finalidades más pragmáticas, pero consustanciales a esos dos ámbitos. Aclaran conductas socialmente esperadas, disuaden voluntades proclives a actuar de forma impropia y definen los valores que dirigen a quienes integran la profesión, entre otros aspectos. La aspiración de la ética es que cada cual vea por sí mismo su validez y opte por acatarlas voluntariamente para lograr la excelencia. Por ello es que los códigos de ética suelen elaborarse con base en criterios o principios que se consideran como idóneos para lograr diversos fines. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación
se estructura a partir de principios y valores. Y de esta manera se genera esa orientación general de cómo debe llevarse a cabo el desempeño de un juez, de un magistrado, de un secretario, de un actuario, porque por otro lado también son los principios, los valores que la sociedad demanda de sus jueces y magistrados y colaboradores para darle confianza, para darle legitimidad. Yo creo que esta idea general que estoy dando de ética judicial debe complementarse, que en este momento que vivimos una verdadera crisis con demasiados relativismos, creo que la ética judicial es la única manera de recobrar una unidad perdida, ya que al establecer parámetros racionales de actuación se convierte en una guía del ejercicio de la función jurisdiccional. En este momento de tanta relatividad, pues nadie podría poner en duda que pues, el desempeño de un juez debe ser imparcial, objetivo, con excelencia, con profesionalismo. Bueno, eso es lo que se espera de un juez, su independencia, su imparcialidad, su objetividad, su excelencia. Bueno, pues eso nadie lo podría poner en duda. Por eso es que tan importante rescatar esta noción de la ética judicial como ese faro, como esa brújula que regula el desempeño profesional. Yo sí creo que dentro de las conductas que la sociedad espera de los jueces, de los magistrados, de los secretarios y de los actuarios, también está la conducta de efectividad en el desempeño de juzgados y tribunales. Yo les pregunto, ¿algún justiciable, pues cuando tiene un asunto en un juzgado o en un tribunal, pues espera una resolución pronta, completa e imparcial de su asunto? Entonces, pues estamos de acuerdo que para que esa resolución se dicte en estos términos, pues se requiere toda una organización efectiva del trabajo jurisdiccional para que este resultado se alcance. Entonces, aquí ya vemos la primera conexión que hay entre ética judicial y efectividad administrativa. Es decir, dentro de lo que la ética marca como los parámetros esperados de la conducta judicial, sin duda alguna está la efectividad en el desempeño de juzgados y tribunales. Debemos recordar que la eficiencia es hacer las cosas bien o correctamente, la eficacia es hacer las cosas con menos recursos y la combinación de ambas genera la efectividad. Esto es, hacer las cosas bien con menos recursos. Entonces, esa efectividad, hacer las cosas bien con menos recursos, es también lo que la sociedad espera de los órganos jurisdiccionales. El ministro Azuela tiene una idea que yo creo que conceptualiza muy bien lo que en el ámbito judicial es efectividad. Es resolver pronto y bien, yo le agrego, y con menos recursos. Resolver pronto y bien y con menos recursos. Esa es la efectividad que como parte de la ética judicial también la sociedad espera de los órganos jurisdiccionales. Voy a demostrar enseguida cómo dentro de los criterios o normas de conducta y desde luego su práctica diaria que están dentro de la excelencia judicial, bueno, pues está desde luego la efectividad y cómo es que se encuentra ese puente para lograr esa efectividad. ¿Cómo es que la ética judicial puede volverse propulsora de la efectividad de juzgados y tribunales? Pues la respuesta yo la he encontrado a través del humanismo. Esto es, la ética judicial se convierte en propulsora de la efectividad si y solamente si se respeta una visión humanista del trabajo jurisdiccional. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación dice que el juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes virtudes judiciales y como virtud judicial recoge el humanismo y lo define así: en cada momento de su quehacer
está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes. Es una virtud judicial el humanismo. La persona humana, el hombre, debe ser el motivo primordial de sus afanes. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación no distingue si ese humanismo es a la hora de resolver o en la hora de despachar los asuntos o en el trato con el personal. El humanismo debe estar presente en toda la conducta judicial. Ustedes recordarán esta frase de Protágoras que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, desde este punto de vista del humanismo, creo que no hay nada más cierto para el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional de manera excelente. En un juzgado o tribunal, nada puede realizarse sin la participación que debería ser activa e integral de los hombres y mujeres que ahí laboran. El trabajo jurisdiccional, los acuerdos, las notificaciones, las sentencias, no las hacen computadoras, las hacen las personas que ahí laboran. Y finalmente es un equipo de trabajo el que finalmente logra ese resultado. Entonces, la materia prima con la que se desarrolla el trabajo jurisdiccional, pues desde luego, obviamente, son las personas. Por eso es que a veces nos critican, ¿verdad? Es que dicen, en el Poder Judicial federal o local se destina tanto a pago de salarios. Pues sí, porque aquí no compramos ladrillos, ni hacemos puentes, ni construimos inmuebles, sino que pues, desempeñamos una función que necesaria y forzosamente se hace con seres humanos. Y esta es la principal preocupación. Si el trabajo judicial se hace con seres humanos, pues tengo que llevar a cabo una visión humanista de mi trabajo. El ministro Azuela, cuando definió los objetivos generales del Poder Judicial de la Federación, no solo destacó el de resolver los asuntos con excelencia y celeridad, sino que además dice que debemos procurar fortalecer un sistema laboral que genere un ambiente favorable para que cada servidor público desempeñe plenamente sus funciones y alcance su realización personal. Es decir, en una organización, en un juzgado, en un tribunal, no solo debemos procurar resolver pronto y bien, sino que también a la par podamos lograr la plena realización de los colaboradores que hacen ese trabajo. Y vamos a demostrar que estas dos cosas no están peleadas, sino que son concomitantes. Es más, para llegar a ese resultado de resolver pronto y bien, pues es necesario el humanismo y tomar en cuenta a los colaboradores precisamente para que ellos alcancen su realización personal. En la actualidad, la efectividad de cualquier organización va de la mano con el humanismo, desterrando prácticas y sistemas propios del área industrial. No sé si han visto una película extraordinaria de Charles Chaplin, si no, véanla, Tiempos Modernos. Cuando ve uno esa película, pues entiende perfectamente cuál era la visión de la era industrial y que era precisamente cosificar a las personas. Los obreros, los empleados, se les quiere tratar y hacer funcionar como si fueran máquinas. Sin embargo, en la actualidad, por el desarrollo de la humanidad, no podemos seguir tratando a los colaboradores de la misma manera porque los resultados son terribles. Consecuentemente, también debe atenderse a la dignidad de cada colaborador y ver en él la gran oportunidad para desarrollar en beneficio de él y de la institución todas sus habilidades y capacidades en el servicio público que se nos ha encomendado. Finalmente, el humanismo lo que postula
es el respeto a la dignidad humana que involucra el ser humano completo en sus dimensiones cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y aquí viene pues yo creo que un paradigma nuevo. Nosotros siempre hemos pensado que a lo mejor pues el ser humano que trabaja en alguna organización, pues basta con que atendamos a sus condiciones físicas. En algunos lados, bueno, pues ahí lo mando a capacitar, atiendo a su condición mental. Pero lo que realmente empieza a ser una innovación en el manejo de organizaciones es atender también al corazón y al espíritu. Lo vamos a ver enseguida. Este es un pensamiento que desarrolla Stephen Covey en una obra que se llama El octavo hábito de la efectividad a la grandeza. Dice Covey, en el fondo, solo hay una razón muy sencilla y general por la que hay tantas personas insatisfechas en su trabajo y por la que la mayoría de las organizaciones sean incapaces de aprovechar el talento, el ingenio y la creatividad de su personal y no lleguen a ser organizaciones realmente grandes y duraderas. La razón es un paradigma incompleto de quienes somos, de nuestra concepción fundamental de la naturaleza humana. La realidad más fundamental es que los seres humanos no son simples cosas a las que se deben motivar o controlar. Los seres humanos tienen 4 dimensiones: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Dice Covey que estas 4 dimensiones, la dimensión de cuerpo, que es física o económica, la mental, la social, emocional y la espiritual, pues se habla en distintos ámbitos con palabras diferentes, pero que finalmente este es el ser humano completo: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y que desde luego, ya desde Maslow se hizo todo una pirámide de las necesidades humanas, pero atiende a necesidades humanas básicas: vivir, la supervivencia, que es atender al cuerpo; amar, que es atender al corazón; aprender, que es crecimiento y desarrollo, que es atender a la mente; y dejar un legado, un sentido de aportación, que es atender al espíritu. Estas dimensiones tienen sus manifestaciones más elevadas en el pleno desarrollo físico, en la salud, en la pasión positiva, el talento y en la conciencia, que se desarrollan a través de las distintas inteligencias. Atender al cuerpo o dimensión física de los colaboradores implica desde luego una remuneración adecuada, cuidar condiciones de seguridad e higiene, horarios, comidas, jornadas, descansos necesarios. Yo creo que esto lo vemos muy claro, ¿no? Desafortunadamente en muchos órganos jurisdiccionales queremos, ni siquiera esta dimensión física del ser humano es atendida, ¿verdad? Porque trabajan jornadas extenuantes y todo derivado de una desorganización del trabajo. Y queremos que al día siguiente el colaborador esté en plenas aptitudes físicas para continuar con la jornada. Bueno, pues esto no es posible, como yo he sostenido, pues no es posible en un trabajo intelectual tan desafiante como el trabajo jurisdiccional que queramos que los colaboradores piensen bien y rápido si no han dormido. Entonces es lógico que hay que atender a esta dimensión física del cuerpo. La siguiente, pues el atender al corazón o dimensión afectiva. También el ministro Azuela tiene una frase que refleja muy bien esto, y es que pues todos tenemos nuestro corazoncito. Entonces todos queremos, ¿verdad?, que se nos tome en cuenta, que se nos trate adecuadamente, que se nos motive. En cuántos órganos jurisdiccionales el titular no sabe ni el nombre de sus colaboradores. Bueno, y no se diga buenos días, buenas tardes, gracias y por favor. Trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Esta es una frase de Goethe, pero pues es el efecto Pigmalión, ¿verdad? Nosotros proyectamos lo que queremos en nuestros colaboradores.
desde luego, bueno, pues ojalá y logremos un genuino interés por las personas, apoyarlos en los momentos difíciles y continuamente mantener una comunicación empática y fluida, pues eso es lo ideal. Centrarnos en la otra dimensión, en la mente de los colaboradores, pues está muy claro. Su crecimiento y desarrollo a través de la educación y la capacitación. Lo que desde luego involucra tanto esquemas formales como informales dentro del propio órgano jurisdiccional. Y aquí viene algo que yo creo que para muchos de ustedes será novedoso. El sentido o significado de lo que hacemos en nuestra labor y la satisfacción de haber hecho una aportación o legado permiten desarrollar esta dimensión espiritual del ser humano. En el prólogo que hace el ministro Azuela a mi obra Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales, él relata pues una concepción que él tiene y dice que el secretario que hace un extraordinario proyecto de sentencia pues siente la misma satisfacción que el artista cuando hace una obra maestra. Nada más que aquí todavía se desarrolla no solo el valor belleza, sino un valor que quizá para muchos podría ser superior, como es el valor de la justicia. Entonces, esa satisfacción de haber hecho una aportación o un legado, pues es la dimensión espiritual que también involucra el trabajo y atender al ser humano completo. ¿Cómo podrá haber ese sentido de satisfacción de dejar un legado cuando se trata a los seres humanos como cosas, como empleados de la era industrial y no como trabajadores del conocimiento? Entonces, por eso estas dimensiones mental y espiritual vienen a romper ese paradigma propio de tiempos modernos de Chaplin. Desde luego que es una dimensión de que ya somos trabajadores del conocimiento y eso es atender al ser humano completo. Y aquí es donde viene también nuevamente una conexión con la ética judicial. Ese sentido de legado o aportación solo puede realizarse a través de que con el desempeño en el trabajo se hace realidad, cobran materialidad los principios y valores de la ética judicial. Precisamente cuando se desempeña la función jurisdiccional con independencia, con profesionalismo, con excelencia, con objetividad, pues desde luego que estamos dejando un legado y tenemos un significado de nuestra labor. Si esto no se hace así, pues desde luego no hay ese sentido de trascendencia que posibilita, que hace realidad esta dimensión espiritual. Fíjense ustedes esta conclusión de este apartado. El colaborador que advierte de su titular y compañeros un desempeño apegado a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, a través del desarrollo de las virtudes del humanismo, la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la fortaleza, el patriotismo, el compromiso social, la lealtad, el orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad, aunado a la naturaleza propia de la función jurisdiccional, genera sin duda alguna en él el convencimiento de que su contribución tiene un significado superior y es socialmente importante. Se cuenta mucho en los cursos de desarrollo humano que la gran diferencia en las personas. Se le pregunta a un empleado, a un obrero que está martillando una piedra, se le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues aquí, martillando esta piedra, puliendo esta roca. Se le pregunta a otro, ¿qué estás haciendo? Que está haciendo la misma labor. Y el otro dice, estoy construyendo una catedral. Esa es la gran diferencia, cuando hay un significado, cuando hay una creencia, una conciencia de la importancia de la labor que se está haciendo. Por eso también
La ética judicial es lo que crea esa mística en el trabajo jurisdiccional que es tan importante y debe estar presente siempre. Esta dimensión humana es la que da sentido y significado a todo a través de la conciencia de que se realiza algo valioso, que sirve a los demás, agrega valor y está en consonancia con valores y principios universales. Quizá el reto sea realizar mayores acciones institucionales para perfeccionar esta mística de servicio que, como se ve, no solo tiene relevancia para los trabajadores, sino que derrama en la calidad del servicio público que se presta. Desde luego, eso no solo hace que la persona que se desempeña en ese trabajo se sienta bien, sino que eso derrama en la calidad del trabajo que recibe la sociedad. Aquí tenemos este cuadro con esas dimensiones del ser humano completo: cuerpo, mente, corazón y espíritu, vivir, aprender, amar y dejar un legado. Pues bien, de lo expuesto con anterioridad, queda evidenciado que por su propia naturaleza, la ética judicial está llamada a ser la brújula evidente del trabajo jurisdiccional y nutrir con ello la necesidad humana de significado y trascendencia. La ética judicial finalmente estará en la dimensión espiritual del ser humano completo. Y aquí no podemos olvidar una frase que a mí me ha gustado mucho de Pierre Teilhard de Chardin, que dice que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales que vivimos una experiencia humana. De ahí la necesidad de guiar el actuar humano con la conciencia en valores y principios trascendentes, como los que recopila la ética judicial. Hay esta frase que a mí particularmente me gusta mucho de Publio Terencio Afer: hombre soy y nada humano me es ajeno. Nada más ilustrativo para destacar que en la búsqueda de la efectividad de cualquier organización, la preocupación central del diseño, las decisiones e instrucciones que se imparten, debe ser el ser humano completo. Por lo que deben buscarse sistemas administrativos para los órganos jurisdiccionales inspirados en un humanismo en función de lo siguiente. Entonces, si debo desempeñar el trabajo jurisdiccional con humanismo, esto involucra que tengo que diseñar el funcionamiento, la organización del juzgado y tribunal a partir de estas premisas. Tener como fundamento el respeto a la dignidad humana. Tomar en cuenta las limitaciones, posibilidades y también las potencialidades del hombre, en otras palabras, al ser humano completo, integrado por cuerpo, mente, corazón y espíritu. Sobre estas bases se procede a contemplar una nueva dimensión de los problemas administrativos. De esta forma, las dinámicas laborales de todo juzgado o tribunal deben permitir y poner atención a las genuinas necesidades físicas, las pasiones positivas y los talentos de cada colaborador. Esto es, ayudarlos a encontrar para lo que son buenos, lo que les gusta, y orientar estas potencialidades a través de una conciencia de que su actividad está en consonancia con algo tan trascendente y valioso como es el servicio público de la impartición de justicia, con estricto apego a principios y valores éticos. Pero ahora venimos a dar otro paso en la exposición. Vamos a describir cómo es que los principios y valores de la ética judicial se pueden convertir en propulsores de efectividad organizacional. La respuesta está en la aplicación de conocimientos administrativos y en la práctica del liderazgo en los órganos jurisdiccionales. ¿Cómo es que los principios y valores de la ética judicial pueden ser propulsores de la efectividad? Ya describimos que sí hay una conexión entre ética judicial y efectividad a través del humanismo.
Pero ahora vamos a ver cómo es que esa relación que se da entre ética judicial y efectividad a través del humanismo logra que la ética, los principios y valores que ésta contempla, sean propulsores de la efectividad. Y la respuesta la he encontrado en la administración y el liderazgo. Si quieren, vamos a descansar 10 minutitos y seguimos para retomar ya cómo es que la ética judicial se vuelve la propulsora de la administración, se vuelve la propulsora de la efectividad administrativa. Les quiero presentar antes del receso, pues ahora sí que mis hijos. Este es mi último libro publicado por Editorial Pórrua con prólogo del ministro presidente Juan Silva Mesa, Los derechos humanos en México, análisis, comentarios a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, bases del derecho internacional de los derechos humanos. Pues aquí nos dimos a la tarea de comentar esta importantísima reforma, y algunos de ustedes han estado en las pláticas que hemos dado aquí con motivo de esta reforma. Y lo importante aquí es que nos dimos a la tarea de elaborar este CD, donde estamos recopilando 69 tratados internacionales sobre derechos humanos, con un índice, porque la información la encontramos en el internet, el problema es cómo procesarla. Las 7 sentencias de la Corte Interamericana en las que el Estado mexicano ha sido parte, la totalidad de sus opiniones consultivas, su reglamento y estatuto, así como los de la Comisión Interamericana, la recopilación de la totalidad de observaciones generales emitidas por los distintos comités de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la importantísima resolución del expediente de varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis relevantes sobre los temas abordados, enlaces de internet y desde luego una presentación que yo creo que nos viene a dar un mapa de acercamiento a este nuevo universo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que es una tabla de equivalencias entre la Constitución mexicana, los principales instrumentos en materia de derechos humanos internacionales, la jurisprudencia de la Corte y varios principios, declaraciones que se conocen en el derecho internacional de los derechos humanos como soft law. Entonces, este es un primer acercamiento que por temas nos permite ya darnos una idea de este universo que se nos abre con el máximo nivel normativo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ya muchos de ustedes, incluso varios, veo caras conocidas que estuvieron en el módulo de jurisprudencia, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, manual para su consulta y aplicación, con prólogo que hace el ministro Ortiz Mayagoitia, con una explicación histórica de cómo es que surge nuestro sistema de jurisprudencia mexicana. Y bueno, también aquí tengo un manual para utilizar la base de datos del JUS, ¿verdad? Desafortunadamente no le sacamos todo el provecho que tiene esa base de datos que ha elaborado la Suprema Corte, porque no contemplamos todos los instrumentos que permiten manejar esa base de datos del JUS. Y desde luego, pues mi obra mayor, mi hijo mayor, las garantías individuales en México, con su adenda de actualización. Yo les he comentado en los cursos que he dado sobre control de convencionalidad, que pues esto que es libro de texto en la escuela judicial, que lo veo en cubículos de secretarios, de jueces, magistrados en el Poder Judicial de la Federación, pues ahora lo tengo que ver también en los cubículos de secretarios, juzgados y jueces del fuero común por el control de convencionalidad, porque el primer parámetro de control es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, yo me he dado a la tarea de que cada una de las garantías individuales, ahora derechos humanos, pues está relacionada con la jurisprudencia precisa y ya no pierden tiempo, ¿verdad? Porque incluso a partir de la segunda edición, un magistrado amigo mío me dice, oye, pero ponle el número de registro a las tesis para que ya no perdamos tiempo de andar buscando la base de datos. Y bueno, así aparecen las tesis respectivas. Desde luego no es una recopilación de tesis, es una exposición sistemática de los derechos humanos a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte y de los tribunales colegiados en propulsores de la efectividad.
y adelantamos que los principios y valores de la ética judicial se convierten en propulsores de la efectividad a través de la administración y el liderazgo. Yo he descrito en el libro de Administración y Liderazgo pues una situación que finalmente la trato de agrupar como el paradigma tradicional y lo describo a manera de historia chusca, con la historia de un colaborador en el juzgado pésimo de distrito de la ciudad del Caos. Entonces, ese juzgado pésimo de distrito en la ciudad del Caos, pues se caracteriza por todo eso que no esperamos ni justiciables ni colaboradores de un órgano jurisdiccional. Jornadas extenuantes, todos los días se inventa el hilo negro, se pierden los valores, no hay horario, el juez no se le ve por ningún lado, habla a través de un supersecretario, la estadística se hace en la memoria de este supersecretario, no hay control de nada. Este colaborador hizo un proyecto y lejos de agradecérselo, lo reprendieron por ello, pero el secretario lo presentó como suyo. Bueno, pues ese tipo de cosas, rumores, ambientes enrarecidos, pues finalmente es lo que se conceptualiza en mi trabajo como paradigma tradicional. Y digo yo pues, que hay un paradigma innovador que precisamente trata de romper y atender a estos problemas que no solo inciden en la calidad y oportunidad del servicio público que se presta, sino que también inciden y sobre todo y dramáticamente en la vida de cada uno de los colaboradores de ese órgano jurisdiccional. Y precisamente ese paradigma innovador parte de tomar en cuenta los principios, axiomas, estrategias que debe llevar a cabo un titular de un órgano jurisdiccional y también sus colaboradores, y que parten de la administración y el liderazgo. Desafortunadamente en la formación de los abogados pues no se nos enseña administración. Nos darán algunas nociones de economía y en los nuevos planes de estudio hasta de contabilidad, pero administración no nos da. Y luego se da lo que yo he denominado, y esta es una idea del actual magistrado electoral Constancio Carrasco Daza cuando presentó este libro de Administración y Liderazgo, que dice que bueno, se da la paradoja del trabajo jurisdiccional, porque un secretario de juzgado o de tribunal que normalmente tiene como única experiencia administrativa la de lidiar con dos oficiales, de buenas a primeras, cuando gana un concurso de oposición, se tiene que enfrentar a una estructura administrativa con 10, 15, 20, hasta 30 colaboradores, ¿verdad? Y quiere funcionar, quiere trabajar igual que como era secretario. Y bueno, pues el reto que él tiene es que el trabajo que él haga debe potencializarse y lograr buscar mecanismos a través de delegación, a través de supervisión, a través de una serie de mecanismos para que esos colaboradores pues trabajaran como si él hiciera materialmente el trabajo, pero él nada más tiene dos ojitos, dos orejitas, ¿verdad? Dos manitas, y también tiene que dormir y comer, ¿verdad? Entonces no puede hacer el trabajo de 30 a 35 personas. Y necesariamente para poder hacer esto con efectividad necesita acudir a la administración y al liderazgo. Entonces, pues el reto es que nos preparemos, porque esto que es válido para el titular de un órgano jurisdiccional también es válido para un secretario y también es válido para un actuario, hasta para un oficial. Hay que buscar mecanismos para organizarnos en el trabajo jurisdiccional para que las cosas salgan más rápido y de mejor manera. Y eso es aplicación de administración y de liderazgo. Vamos a verlo primero. La administración es una ciencia con principios, técnicas y prácticas sistematizadas que permiten coordinar los esfuerzos personales y colectivos para lograr de mejor manera
los objetivos determinados. En un órgano jurisdiccional permitirá la óptima combinación de los factores humanos y materiales a través de un sistema racional y estratégico para lograr una mayor efectividad en la prestación del servicio público de la administración de justicia. Yo abordo el tema de la ciencia administrativa a través de lo que se llaman las etapas del procedimiento administrativo: planeación, organización, integración, dirección y control. Y esto parte un poquito de mi experiencia en la licenciatura. Yo tuve un extraordinario profesor, bueno, tuve muy buenos maestros en la Universidad Nacional. Georgina fue mi compañera en la universidad. Tuvimos extraordinarios profesores, uno de ellos, don Guillermo Flores Margadán. Seguramente estudiaron algunos de ustedes en sus libros de Derecho Romano, de Historia del Derecho. Bueno, pues él decía que si nosotros queremos conocer una ciencia, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con el lenguaje, con el vocabulario de esa ciencia. Y la verdad, a partir de esto se me quedó muy claro, y siempre que en la maestría tuve que involucrarme más a fondo en temas de economía o en temas de contabilidad, lo primero que hacía era comprar un diccionario de eso, ¿verdad? Y ahí se acercaba mucho a los términos. Por eso es que con las etapas del procedimiento administrativo, planeación, organización, integración, dirección y control, podemos identificar la diversa problemática que se presenta no solo en un órgano jurisdiccional, sino en cualquier organización, en cualquier empresa, y desde luego nos da principios, nos da axiomas, nos da formas, estrategias, la administración, para resolver esos problemas. Dicen que cuando etiquetamos y le damos a un nombre a un problema, ya tenemos el problema medio resuelto. Entonces, si vemos en un órgano jurisdiccional y vemos que hay problemas de distinta índole y etiquetamos los problemas diciendo, mira, este es un problema de planeación, este es un problema de organización, este es un problema de integración, este es un problema de dirección, o este es un problema de control, ya tenemos la mitad del problema resuelto, porque lo siguiente será poner en marcha los principios que para cada una de las etapas administrativas dan los expertos en administración. Yo he descrito que es otra de las historias que pongo en mi libro de administración, que me han resultado muy prácticas desde el punto de vista didáctico para explicar el fenómeno. Cuando llega un titular a un nuevo órgano jurisdiccional y ve que hay problemas como los que he descrito del juzgado pésimo de distrito de la Ciudad del Caos, pues lo ve como un auténtico nudo gordiano. Y hay esa leyenda del nudo gordiano, que llega Alejandro Magno a la ciudad de Gordia y le dicen que la única manera de someter a ese lugar es deshacer un nudo que ata una carreta. Pues Alejandro Magno lo que hace, pues corta el nudo y se acabó el problema y sometió a Gordia, ¿verdad? Pues lo mismo, yo digo, esa misma estrategia de Alejandro Magno debemos hacer cuando nos enfrentamos a la problemática de un órgano jurisdiccional, y esto es segmentar los problemas, identificarlos y ubicarlos dentro de la etapa del procedimiento administrativo que corresponda. ¿Cuántos problemas en los órganos jurisdiccionales no son problemas de integración? Yo en el juzgado de distrito tenía un enfermero que era hasta brujo, pero no sabía escribir a máquina y era oficial administrativo. ¿Con qué perfil de puesto llegó ahí? Pues no sé, pero ya ahí llegó, ¿verdad? Entonces, oye, habiendo abogados titulados con 9, 10 de promedio, hombre, este es un problema de integración o problemas de organización. Tenemos secciones del juzgado con muchísimo trabajo y 3 personas, pero otros que están becados, ¿verdad? Y no tienen nada de trabajo, es un problema de organización. O un problema de planeación, que todos los días se está viendo de cómo es que circula dentro de un tribunal una promoción. ¿Por qué? Porque no hay un camino perfectamente establecido de qué debe hacer, cómo debe circular esa promoción, cómo debe circular un expediente cada vez que pasa acuerdo, va a la actuaría, va al CICE, para que finalmente a lo largo del proceso termine en el archivo. Bueno, eso debe estar perfectamente establecido en un órgano. Problema de planeación. La estadística, no sabemos cómo hacer la estadística, problema de control.
Oye, no sabe, se perdió un billete, se perdieron valores, se perdió dinero en efectivo, problema de control, ¿verdad? Entonces ya etiquetando los problemas, pues ya los tenemos medio resueltos. Ese es el gran reto que involucra aplicar la administración. Pero solo a través de la aplicación de la administración es que pienso yo que podemos estar en aptitud de buscar precisamente que esos principios y valores de la ética judicial pues se vuelvan efectivos y permitan la realización del humanismo. Porque el gran problema que se tiene en los órganos jurisdiccionales es la gran carga de trabajo. Sí, pero ese es el fantasma, es como el petate del muerto. A veces ni hay esa gran carga de trabajo. Ahorita en el intermedio comentábamos, sí, pero ¿cómo es posible que hay órganos jurisdiccionales que por medio del sistema de oficina de correspondencia común recibe el mismo ingreso que el otro? Y en uno están al corriente y se van a las 3 de la tarde. En la tarde regresan a hacer su proyectito, trabajan en su casa, pero respetan el horario establecido de 9 a 3 y se acabó. Y en otros, pues están todo el día. Ah, pero ya le empieza uno a rascar tantito. ¿Cuál es el problema? Pues es que el juez llega a las 12 del día a hablar por teléfono. O no está organizado todo, ¿verdad? Cuento en el libro la anécdota, y es real, de un juez, de que le tenían que dar acuerdo absolutamente, tomar el acuerdo antes de redactar cualquier, valga la tautología, cualquier proveído en el expediente. Señor juez, nos están pidiendo copias, denle las copias y a perder el tiempo. Y tenía ahí a los secretarios esperando. Bueno, por favor, hay un formato de acuerdo de copias, si me comentan, me toman acuerdo de lo que es, se sale de lo común, lo demás ya es estandarizado, ¿verdad? Entonces, este camino hacia la efectividad pues involucra estar de lleno en la planeación, formatos autorizados. ¿Cuántos asuntos idénticos se presentan en los órganos jurisdiccionales? Pues con la misma sistematización, hacer bien un proveído y bueno, atender a eso, y claro, con sus peculiaridades, pero no perder el tiempo del órgano jurisdiccional con ese tipo de cuestiones. Yo pongo ahí algo que me parece que es muy relevante, que el primer comprometido con la efectividad del órgano jurisdiccional debe ser el titular. Y bueno, eso va descendiendo, pero también un secretario que tiene su mesa en orden, pues es porque también aplica esto, o la actuaría, la parte que le corresponde en la actuaría. Lo que no se hace bien en el juzgado es pérdida de tiempo en la calle. Entonces planeo yo mi jornada, incluso hasta mi ruta de notificaciones para no perder el tiempo. Reviso antes de salir a la calle para no tener que perder el tiempo. Entonces todo este tipo de cuestiones es aplicación de administración en cada una de las partes de un órgano jurisdiccional. Entonces, cada una de estas etapas del procedimiento administrativo tiene sus premisas y tiene sus axiomas que hay que respetar precisamente pues, para no hacer más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Porque luego resulta que involucramos a toda la organización en un cambio. Y vamos a decir, ahora vamos a planear, pero la planeación no se hizo conforme a premisas y axiomas, resultado destinado al fracaso. Entonces, esto tiene que ser científico, por eso la administración es una ciencia. Y hay que respetar premisas y axiomas de cada una de las etapas del procedimiento administrativo. Aquí tenemos un esquemita que trata de resumir pues, las etapas del procedimiento administrativo. Claro, cuando estamos frente a un órgano jurisdiccional de nueva creación, pues el orden pues, podría ser así: planeación, organización, integración, dirección y control. Pero cuando ya es un organismo vivo en funcionamiento, pues cada una de las etapas administrativas se combinan entre sí y en aspectos muy particulares y de cada etapa que están en movimiento dentro del órgano jurisdiccional. Pero además de la aplicación de las etapas del procedimiento administrativo, de sus premisas y axiomas, como hemos visto, tenemos que atender al ser humano completo: cuerpo, mente, corazón y espíritu.
Y por más que hayamos invertido en planeación, en organización, en integración, en dirección y control, si no estamos conscientes de que quienes van a operar todo esto son los seres humanos, pues esto también está destinado al fracaso. Y por eso es que los tratadistas en estos temas contemporáneos le dan la misma importancia a la administración que al liderazgo. Para trabajar con las personas hay que ser líder. Y desde luego está vinculada con la etapa administrativa de la dirección. Y el liderazgo, bueno, pues yo lo defino como un arte que se aprende y que parte de tomar la iniciativa, que tiene como base moral la credibilidad de una conducta intachable, pero desde luego que potencia los principios y valores de la organización. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar con procedimiento administrativo, con sus premisas y axiomas, pero también con la práctica del liderazgo en los órganos jurisdiccionales. El liderazgo, les decía, es un arte que se aprende y parte, es una definición mía, no me la fusilé de nadie. Es un arte que se aprende y parte de tomar la iniciativa. El que es líder se pone al frente, toma la iniciativa. Se ve, ¿verdad? Tanto que no se ve no es venerado. Tiene como base moral la credibilidad de una conducta personal adecuada. Tiene, la base del liderazgo es una base moral. Otra vez, la ética presente. Se desarrolla a partir de la influencia lograda en los colaboradores por centrarse en el ser humano completo, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y aquí viene algo bien importante: en servirlos con amor, con paciencia, amabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honestidad y compromiso, atendiendo no a sus caprichos, sino a sus genuinas necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y realización. Aquí combino varias teorías, pero en esta parte del liderazgo de servicio parto de la idea de un tratadista que se llama Hunter. Hunter dice, bueno, a ver, recuerden ustedes, en la vida de ustedes, ¿quién más ha influido? ¿No? Pues mi madre, mi padre, un maestro, un jefe. Bueno, ¿y qué características, qué hizo por ustedes su madre, su padre, un jefe, un maestro? Pues atendió a nuestras genuinas necesidades, no a nuestros caprichos. Entonces, esa influencia que logra el liderazgo se logra atender a las genuinas necesidades de los colaboradores. Y esto no solo en el aspecto físico, sino también de seguridad, de estima, de realización. Finalmente, aquí están los temas perfectamente vinculados. Es un liderazgo que atiende a las genuinas necesidades del ser humano completo, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y aquí viene este cambio también de paradigma. La idea que tenemos de ese líder dictatorial, el gran dictador también de Chaplin, pues es inadecuada, no responde a lo que realmente se requiere del líder. Se requiere un líder servidor, un líder que dé las condiciones para que todo esto que se planeó, organizó, integró, dirigió y controló cobre realización a través de la conducta de sus colaboradores. Y esto es atender al ser humano completo de nueva cuenta. Esta habilidad o destreza, la del liderazgo, se consolida con el propio conocimiento de la actividad que se realiza. Desde luego, pues no puede ser juez líder o le costará mucho trabajo, pues si no sabe derecho, ¿verdad? Tiene que saber derecho. Con compromiso absoluto con la misión, visión, valores y objetivos organizacionales, con acciones efectivas, proactivas, ¿verdad? El juez debe ser proactivo, con visión de futuro, de gestión del cambio, de estímulo y motivación. Todos estos conceptos, bueno, si alguien los quiere desarrollar, pues en el libro de Administración y Liderazgo están más desarrollados. Aquí le estamos dando una probadita nada más. Y a mí se me ocurrió hacer esta pirámide, ¿verdad? Porque finalmente luego nos dicen, es que, ¿qué es el liderazgo? Bueno, ya lo he descrito como un arte que se aprende.
y tiene como base moral la credibilidad de una conducta personal adecuada. Y aquí en el libro retomo la idea de don Juan Díaz Romero, también que fue director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, que decía, bueno, finalmente la base de un buen juez es ser un buen padre de familia, ¿verdad? Como en el derecho romano, base moral, credibilidad de una conducta personal adecuada. Luego viene lo que en la teoría del liderazgo se llama los factores del liderazgo, que son su posición jerárquica. Bueno, pues él es el titular del órgano jurisdiccional, él está en la cima de la jerarquía dentro de ese órgano jurisdiccional. Su competencia profesional potencializa su liderazgo y sus características personales. Es una persona amable, correcta, educada, cuenta buenos chistes. Bueno, todo eso influye en el liderazgo, ¿verdad? Varios tratadistas dicen, bueno, hay que dirigir con buen humor, porque el buen humor se agradece, ¿verdad? La iniciativa. Entonces tenemos base moral, factores de la iniciativa. No es líder el que no toma la iniciativa. Y esto se logra a través de la influencia que hay en los colaboradores por atender a sus genuinas necesidades del ser humano completo: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y esto se hace con amor y servicio y con las virtudes que marca San Pablo en la carta a los Corintios que leen en las bodas, ¿no? Paciencia, amabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honestidad y compromiso. Compromiso con la misión, visión, valores y objetivos organizacionales. Y esto finalmente en la práctica se ve con acciones y roles: visión de futuro, gestión del cambio, estímulo y motivación. El líder estimula, motiva y desde luego atiende, lo del liderazgo situacional, atiende más al que más lo necesita, ¿verdad? Esto es una idea muy general, desde luego que puede desarrollarse cursos completos de liderazgo, pero aquí creo recopilar muchas ideas y lo veo yo muy aplicado al medio del trabajo jurisdiccional. Dirigir un órgano jurisdiccional centrado en las personas necesariamente implica hacerlo con liderazgo, y esto permitirá, con las técnicas y conocimientos adecuados, formar un sólido equipo de trabajo que comparte una misma filosofía organizacional, donde sus integrantes conocen y viven la misión, visión, los valores y objetivos del juzgado o tribunal, y se diseñan y operan sistemas y herramientas que permiten el desarrollo pleno de la efectividad por respetar premisas, axiomas y principios administrativos. Vamos a concluir esta plática recapitulando lo que hemos visto. Los valores y principios que integran la ética judicial se convierten en propulsores de la efectividad de juzgados y tribunales a través de una visión humanista del trabajo por centrarse en la persona completa: cuerpo, mente, corazón y espíritu. Y ello se logra en la práctica aplicando conocimientos que la ciencia administrativa y el liderazgo aportan. De tal suerte que resulta deseable que estas relaciones entre ética judicial, efectividad, humanismo, se hagan evidentes dentro del desempeño de la función jurisdiccional. Yo creo que en muchos casos, y esto también podría ser parte del paradigma tradicional, podría pensarse que con un impecable desempeño ético del titular podría lograrse un respeto al código de ética. Sin embargo, como hemos dicho en esta plática, el trabajo jurisdiccional se hace en estructuras administrativas, con muchas personas. Por ello es que es necesario contemplar dentro de lo que es foco de atención de la ética judicial la relación del titular con sus colaboradores, de los colaboradores con el titular y de los colaboradores entre sí. De ahí que, como se ha visto anteriormente, existen valores y principios éticos necesariamente vinculados a esta acción social u organizacional. Aunado a lo anterior, la ética judicial se convierte en propulsora de la efectividad si se parte de contemplar la inmensa riqueza que en cada juzgado y tribunal
tiene en sus empleados y se buscan mecanismos para alinear esas potencialidades en beneficio del servicio público que se presta y de la propia realización individual. Muchas veces, y cuento varias anécdotas ahí en el libro, de que cuántas veces hemos tenido problemas con un oficial administrativo, con un secretario, con un actuario, porque está en una posición o realiza un trabajo dentro del órgano jurisdiccional que crea problemas. Yo les comento que como juez de distrito tenía uno de mis principios, y eso no son premisas o axiomas de la ciencia administrativa, sino del sentido común, que es el menos común de los sentidos, en nivelar en cada mesa de trámite estrógenos y testosterona. Resultado, un extraordinario ambiente de trabajo, y esto ni era una cantina ni eran pleitos entre señoras o señoritas. Entonces, nivelar estrógenos y testosterona en cada ámbito del juzgado permitió desde luego pues tener un extraordinario clima de trabajo. Pero si nada más hay estrógenos, son unos pleitos espantosos. Dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, y eso es cierto. Yo lo vi varias veces, y entonces haciendo cambios en las mesas de trámite, en la actuaría, haciendo enroques, simplemente se resolvían los problemas. Luego, por la misma situación personal de cada empleado, hay algunos que dicen: oiga, licenciado, podría mejor entrar a las 6 de la mañana, pero me voy a las 12. Bueno, si su labor le permite eso, bueno, dentro de lo que permite la normatividad, pues bueno, de acuerdo, tú cumples con tus 8 horas de trabajo. Si quiere empezar a las 4 de la mañana, pues a las 4 de la mañana, ¿verdad? O hay gente que prefiere jornada continua y no partirla. Bueno, pues ese tipo es atender finalmente a las necesidades de cada ser humano, y eso desde luego también es gratificante para ellos y suma a la organización. Entonces también hay que ver dónde cada colaborador puede dar más, y no solo dar más físicamente, que finalmente yo creo que eso es lo menos importante, sino desde el punto de vista mental y espiritual. Es muy gratificante para los colaboradores de un órgano jurisdiccional pues que se les dé a proyectar, que se les esté dando trabajo intelectualmente desafiante. Bueno, pues, y esto que dentro de un sistema de carrera judicial pues es extraordinario. ¿Cuántas personas no hemos iniciado carrera judicial como oficiales administrativos? Bueno, pues todo eso habla de eso invertir en la mente del colaborador, pero desde luego eso involucra pues también destinarle tiempo al titular para que esto se logre, ¿verdad? Y finalmente es desterrar esquemas propios de la era industrial. No podemos tratar a las personas como cosas. Contemplar y respetar en la dinámica laboral al ser humano completo también implica forzosamente introyectar, o sea, de afuera hacia adentro, como necesarios los principios y valores de la ética judicial como brújula que orienta las distintas acciones y las justifica en el terreno de la praxis, de la realidad. Para lograr esta meta ideal ante la complejidad organizacional de los juzgados y tribunales, se requiere poner en marcha herramientas y sistemas guiados por la ciencia administrativa y dirigir permanentemente con liderazgo. Pongo a su disposición estas páginas de internet, sobre todo la segunda de Facebook. Ahí estoy subiendo conferencias, documentos, comentarios, y ahí de veras es una herramienta extraordinaria. Y esto fue iniciativa de mis hijos. Ay, papá, ¿no tienes página de Facebook? Bueno, ya tengo mi página de Facebook. Y la verdad es una maravilla porque, por ejemplo, esta conferencia la vamos a subir completita ahí en esa página. Facebook.com, Justicia y Derechos Humanos. Ahí la pueden ver. Pongo a su disposición ese correo electrónico, algún comentario, alguna duda, pues cuando tenga un tiempecito se los respondo, con mucho gusto. El tema de esta conferencia lo desarrollé en un artículo que se publica en el número 11 de la revista Criterio y Conducta, que hace el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial.
Ya checamos aquí en la librería de esta Casa de la Cultura y también ya tienen a su disposición ese número 11 de criterio y conducta. ¿Cuánto vale el libro? No sé, pero les hago un 20% de descuento. Ese lo edita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está aquí, el artículo se llama así: la ética judicial como propulsora de la efectividad de juzgados tributos, publicado en la revista semestral Criterio y Conducta número 11, enero-junio de 2012, y desde luego para mayor desarrollo, Administración y Liderazgo para órganos jurisdiccionales, segunda edición por UA 2000. Pues muchas gracias, muy amable. 35 pesos. Ariel Rojas Caballero por su participación como disertante en la conferencia. La ética judicial como propulsora de la efectividad de los tribunales se llevó a cabo el día de hoy en esta Casa de la Cultura Jurídica. Ahora sí le damos un fuerte aplauso.